Te dicen vamos a la ópera y te imaginas esto. Soy otra paqueta, tengo 12 apellidos. Pero ¿sabes qué? La ópera es más bien esto. Con ustedes, la Bohème. Soy Gastón Eficace y acá vamos a desmitificar la ópera hoy con La Bohème de Giacomo Puccini. ¿Por qué es una de las óperas más populares y que más llega a la gente? ¿Por qué sigue estando tan vigente? Y sobre todo, ¿por qué es una ópera ideal para introducirse en el mundo de la ópera? La Bohème nos presenta justamente eso, la vida bohemia, los bohemios. Tenemos al pintor, la cantante, el músico, el filósofo, la costurera y el poeta. Artistas. Y si te esperabas solemnidad y grandes gestos, lamento decirte que es más bien lo contrario. Los bohemios engañan a pobres incautos para evitar pagar. Y también es la ópera de las pequeñas cosas. El cuadro, la chimenea, sobre todo el pequeño sombrero, una reunión con amigos y también, por supuesto, la historia es sencilla, un chico y una chica se enamoran, viven un romance con altibajos y al final ella se muere. Como la vida misma, ¿no? En la Bohème básicamente todos nos podemos identificar con los personajes y con los temas que trata. Los amores, las histerias, la amistad, el no llegar a fin de mes, los sueños, los dilemas. Esto hace que la puesta en escena se pueda adaptar a cualquier época. Hay versiones modernas, incluso hay una versión que transcurre en la luna, ¿por qué no? Y por supuesto la música es una belleza incalculable, parece de película, es pegadiza y está repleta de momentos gloriosos que van desde lo más sutil hasta lo más explosivo. Todo esto la hace accesible para introducirse. De ninguna manera vayan a ver Tristán y Isolda de Wagner. Pero vamos al análisis. París, mediados del siglo XIX, barrio de los artistas. Mientras muchas óperas empiezan con una obertura, la Bohème va directo, sin obertura, directamente a la escena. Lo primero que escuchamos es el motivo de los bohemios, que aparecerá varias veces en diferentes momentos, y este tema ya Puccini lo tenía compuesto de su juventud, de un capricho sinfónico. Ustedes fíjense este motivo, tenemos un ritmo precipitado y rápido que parece un latido de un corazón ansioso, exaltado, excitado. Por otro lado tenemos la sensación de un pulso poco claro, una sensación de no saber dónde estamos parados y a dónde va a ir. En este tema, ahí está lo bohemio de vivir el día, donde me lleva el viento. La música es totalmente descriptiva y sugestiva, conectando con lo que sucede en la escena permanentemente. Nos sitúa en invierno, con algunos vientecillos. Hace frío y precisamente ahí, en un piso muy humilde, están nuestros dos primeros bohemios. Rodolfo, el poeta, guarda fumar dai 1000 comignoli Parigi e pensa quel poltrone d'un vecchio caminetto ingannatore che vive in ozio come un gran signor. Y Marcello, el pintor, que se están quejando porque tienen hambre y están totalmente cagados de frío. Ghiacciate le dita, quasi ancor ne tenessi mollate, giù in quella gran ghiacciaia che il cuore di musica. Tal es el frío que tienen que empiezan a quemar sus propias obras. Il mio dramma, ardente mio dramma, ci scaldi. Ya que no tienen nada no valioso para quemar. Te l'atto primo, Entran los demás personajes, conocemos a Colin, el filósofo, y Jonard, el músico. Jonard es el que mejor le va y por eso trae comida y bebida para todos. Y llega Benoit, el dueño que quiere cobrar la renta. il padrone di casa. Y
Y acá nos enseñan cómo hacer para zafar de pagar la renta. Primero se le hacen los amigos, le dan de beber vino, le dicen que lo vieron coqueteando con una bella mujer, lo felicitan y él confiesa, pero luego mete la pata diciendo que está casado y esa mujer con la que estaba no era su mujer. Con lo cual los bohemios fingen una tremenda indignación y lo echan sin pagarle. Y así es como hay que hacer para no pagar la renta. Con el dinero que les queda van a un café que se llama Café Momus, a festejar la víspera de la Nochebuena. Sin embargo, Rodolfo se queda porque tiene que quedarse a terminar de escribir un artículo. Y ahí es cuando aparece Mimi, la vecina. Desde fuera de escena, ella pide si le puede encender la vela porque se la había apagado. Y Puccini utiliza el motivo, el tema de Mimi, antes de que ella entre, como anunciando su llegada. Ella entra tosiendo y se desmaya, y ahí vemos que algo no anda bien con su salud, pero luego de unos segundos vuelve en sí. Rodolfo le enciende la vela y se le vuelve a apagar cuando se está yendo. Misteriosamente la de Rodolfo también. En realidad la apaga él mismo a propósito. Por lo tanto quedan oscuras y encima ella se da cuenta que ha perdido las llaves de su apartamento. Comienzan a buscarla juntos en la oscuridad. Rodolfo la encuentra pero la esconde, finge seguir buscándola y aprovecha la oscuridad para encontrarse por accidente con la mano de Mimi. Y acá empieza un tema muy importante. Rodolfo nota que la mano de Mimi está muy fría. Y en realidad esto no parece muy grave, pero en realidad la mano está fría porque ella tiene tuberculosis. O sea, no solamente por el frío está fría. En esta área, Rodolfo le cuenta que él es un poeta y que vive del día a día. Aparece nuevamente el tema que había aparecido al comienzo, pero esta vez aparece de una manera mucho más lenta y sentimental. Aquí aparece el tema de amor de ellos. Que se repetirá en diferentes momentos de la ópera, es un tema muy importante. Y cómo evitar mencionar el famoso do de pecho al final. Luego se presenta Mimi con el tema que la identifica a ella misma. Y acá Puccini intercala un momento de música muy sencilla, de lo cotidiano, pastoril, con un momento de música sublime. Y esto nos muestra la dualidad de los personajes. Tienen un lado cotidiano, una jovial inocencia, y por otro lado una gran humanidad. Y al final del acto comienza el dúo de amor, donde se declaran mutuamente.
y en donde Rodolfo la invita a ir al café junto con los demás bohemios. O sea, pasan unos 10 minutos entre que se conocen y se dicen te amo, pero bueno, así es la ópera generalmente. Es muy adolescente. Acto 2. Estamos en el café, música de fiesta, vemos el mercado navideño, Rodolfo le compra un sombrerito a Mimì. El tema del café Monus había aparecido en el primer acto cuando yo les hice de ir. Quando un olezzo di frittelle. Pero lo más importante del segundo acto es la entrada de uno de los personajes más queridos, que es Musetta, la cantante y exnovia del pintor Marcello, que aparece con otro novio, que claramente es un viejo que le paga todo, y esto hace reventar de celoso a Marcello. Chi lo beva del tossico? Musetta y Marcello tienen esta relación de amor-odio y tienen su tema al respecto. Il suo nome è Musetta, cognome tentazione. Ella es bien coqueta, intensa, volátil, narcisista, temperamental, pero también tiene un gran corazón y es capaz de vender sus propias pertenencias para ayudar a un amigo. Bueno, y acá comienza un histeriqueo entre ellos dos. Marcello la ignora, ella trata de llamar su atención, cada vez con más intensidad, y entonces lo seduce con un bello vals que es el más famoso de esta ópera y de la música en general. Y Marcello resiste. Y resiste. Llega un momento que Marcello no resiste más, se la chapa ahí frente a todos. Siamo all'ultima scena. Y vuelven a estar juntos. Paréntesis. Musetta había mandado al viejo con el que estaba a comprar zapatos para deshacerse de él. Bueno, y Musetta se une al grupo y les dice que la cuenta la va a pagar el viejo con el que ella estaba, así que se pueden ir de fiesta, que no pasa nada. Y así escapan del viejo del café, y se van de joda por ahí. Y este es el final del segundo acto que concluye de manera súper estridente con la fiesta de Navidad. Acto 3. Afueras de París. El clima de este acto ya es diferente. Ya no solo frío, sino también oscuro. Escuchen cómo logra el clima utilizando escalas orientales. Mimì, que ya está muy deteriorada, se la ve tosiendo, viene a buscar a Marcello, que Marcello está viviendo en una taberna junto a Musetta. Está desesperada porque su relación con Rodolfo está al límite. Porque Rodolfo es muy celoso. Le cuenta que Rodolfo hace comentarios horribles. Fíjense la desesperación que transmite la música. Mimì ve llegar a Rodolfo y se esconde para escuchar lo que él habla con Marcello. Marcello finalmente che non ci sente. Io voglio separarmi da Mimì. Y Rodolfo le dice que Mimì está muy enferma y su amor no basta para curarla. O sea, ahí vemos que la verdadera razón era precisamente esa, la enfermedad de Mimì, y no que los celos. Una terribilità.
Bueno, y ahí Mimi comienza a toser, Rodolfo la descubre y al quedarse solos Mimi le dice que lo mejor es separarse y que ella va a volver a su antigua vida. Pero se separan sin rencores. Y lo van a hacer en primavera porque en invierno es más difícil separarse. A todo esto, para contrarrestar tanto drama, simultáneamente hay una pelea entre Musetta y Marcello que se dicen de todo. Vipera! Strega! Y también se separan. Y así pasamos al último acto. Ya ha pasado algún tiempo, Rodolfo y Marcello están en su piso, como al comienzo de la ópera, y ambos se hacen los superados respecto a sus relaciones, pero la orquesta nos dice que no es así. Y por eso cantan un dúo recordando esa bella época. Llega John Art y trae nuevamente comida y bebida, fiesta, para alegrarlos un poquito. Y acá se arma una fiestita. Qué lindo, ¿no? Y de repente aparece Musetta anunciando que Mimi está en pésimo estado subiendo las escaleras y la fiesta se va a la mierda. Preparen los pañuelos porque acá empieza la agonía de Mimi. Todos están sorprendidos por la situación y salen a vender sus cosas para poder conseguir comida y un médico. Y aquí sucede un momento musical que pareciera insignificante, pero tiene su lado profundo, que es el aria de Colin el filósofo, donde se despide de su abrigo que va a vender para ayudar a Mimi. Digamos que el abrigo representaría la vida que se va. Rodolfo y Mimi se quedan solos, ella le confiesa que todavía lo ama y delirando por la fiebre comienza a recordar el momento en que se conocieron y ahí aparece música del primer acto. Cuando buscaban la llave, cuando le tocó la mano por primera vez, y este motivo, este tema de la manito fría se va debilitando cada vez más hasta que se interrumpe y vemos morir a Mimi. Primero solo se entera la audiencia y el primero que descubre que murió es John Art, el músico, que se acerca, ve que no respira y le cuenta a Marcello que... Marcello, respirate. Rodolfo nota el comportamiento extraño de los dos y ahí se entera que Mimi murió. Y oímos los últimos compases en una suerte de marcha fúnebre que ya había anunciado el final del aria de Colin.
Y la ópera termina bien trágica, como nos gusta a todos. ¿Quién va al teatro a escuchar una música alegre? Todos queremos ir a sufrir. Por eso la ópera tuvo tanto éxito. La Bohème es una ópera de la juventud, de cuando el amor está y cuando deja de estarlo. Vemos la alternancia entre lo cotidiano y lo sublime, como la vida misma. Por eso es imposible no identificarse y no emocionarse con todos los temas que trata, a menos que no tengas alma. Y por eso sigue llenando teatros y emocionando a todas las generaciones que se atreven a verla. Bueno, hemos llegado al final de este análisis. Ahora sí pueden ir a ver la Bohème y tener otras perspectivas y quizás disfrutarla más. Si les gustó el video, por favor compartan y dejen su like. Dejen en comentarios si quieren que analice alguna ópera en particular o si conocen otro detalle interesante que quieran agregar. Suscríbanse, que eso nos estimula para seguir subiendo nuevos videos y que la música llegue a todos y a todas. Y para no quedarnos con este final amargo de la ópera, les voy a contar el final de la novela en el que la Bohème está basada. Luego de la muerte de Mimi, a los personajes no les va tan mal. Jonard, el músico, se vuelve famoso y gana dinero escribiendo temas pop. Colin, el filósofo, se casa con una mujer rica que lo mantiene para que pueda filosofar en paz. Marcello logra exponer sus cuadros y logra vender uno a un hombre inglés que casualmente resulta estar con Musetta. Y Rodolfo recibe buenas críticas de su primer libro y ese sería el comienzo para su gran carrera como escritor. Ahora sí, hasta la próxima y adiós.